Ello vamos a darle la bienvenida a los invitados que tenemos en la jornada de hoy. Uno ya es un conocido de la casa, al otro lo conocemos hace un tiempo. Se peina ahora. ¿Cuál de los dos? El conocido. Sí, ahora sí se peina, ahora que tiene un evento, ahora que es un hombre de la cultura literaria. Tal cual. Ha venido como si fuese el primer día de clases. Por eso Borges ahora. Vamos a darle la bienvenida a el hombre que nos visita en la jornada de hoy, Fernando Barbarán, que está con nosotros y que rápidamente lo recibimos. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Qué tal, Guille? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. También saludos y gracias a todo el equipo de Punto a Favor. Bueno, y también está Mati. ¿Te olvidaste? claro. ¿Te olvidaste? Y también está. Qué malo que te olvidaste. Yo estaba esperando Matías, el nombre inventado. Enrique. Hoy es Enrique. Hoy es Enrique. Preséntalo a Mati, que la gente Matías Enrique Dar, parte del Departamento de Historia del Centro Juventud Antoniana, que también está con nosotros y que tras estos aplausos se suma una vez más a la mesa de Punto a Favor. ¿Cómo estás, Mati? Bien, todo bien, muy, muy contento por estar acá de vuelta. Me siento ya de la casa. Mira. ¿Está bien? De hecho estamos mucha confianza, entonces. Estamos hablando con Facundo. Estamos hablando con Facundo para venir a hablar más allá, algo que no es de fútbol, sino de seguros también. Está bueno. Bien. Está bueno de seguros porque se vienen cositas. Muchas consultas en época de vacaciones, en época de que quiero salir con el auto a hacer un viaje y pero no se puede decir nomás. En la vuelta del cole también. ¿Vos sabés lo que fue la previa a la serenata? Mirá, eso. No tengo seguro. Algo así nomás, algo rápido. Algo así rápido, sí. Me imagino. Yo que quiero asesorar, que quiero hacer mi laburo y... No, así nomás. Claro, ¿qué tanto protocolo? No es así nomás. Bueno. Lo pudiste solucionarle. Sí, pero no me quedo conforme cuando queda en... Bueno, me estoy diciendo el tema, ¿no? Después es tu servicio. Claro, después me comentas, después de charlar me explicás, pero habilítamelo yo. Sí. Déjame ver el chaqueño. Y es que sí, suele pasar días previos, uno se olvida. Y es re importante tener el seguro. Uno pide inmediatez y celeridad antes. Es como el documento del seguro. Claro. No puedes no tenerlo. Vas al aeropuerto y pagás el express. ¿Cuánto? Creo que subió a casi 60.000 pesos y lo pagás callado. El documento express. En el que casi siempre son en los aeropuertos que lo hacen mucho más rápido que en el registro y lo subieron hace poco los aranceles para el documento y el pasaporte. Y el pasaporte sí se fue recontra la nube. Sí. Fue recontra. En el Hiper Libertad lo hacen acá. También, es verdad. Bueno, y estamos para hablar de la historia de Juventud Antoniana, no sobre un caso en particular, no sobre un momento especial de la no es una columna. Rica historia que tiene Juventud, sino sobre algo que van a presentar, sobre algo que elaboraron. Quiero profundizar allí bueno, siempre fuiste, Fer, a alguien que le gustó la historia, que estuvo al pendiente de datos, sobre todo por una cuestión ajena o viendo desde afuera, tema eleccionario, temas socios, tema... te conoce. Mucho más importante, mucho más importante que se daba en la vida institucional de Juventud, que estabas ahí al pendiente. Y hoy, ¿qué es lo que están presentando? ¿Qué es lo que lograron ya realizar? Bueno, sí, es un libro de historia de Juventud Antoniana, pero es un libro de historia escrito por antonianos principalmente, ¿no? Partiendo desde esa base. Y segundo, es un libro que vincula la historia de los franciscanos en Salta, la historia de Salta, con el Centro Juventud Antoniana. No es un libro donde vayan a encontrar relatos o crónicas de los hitos deportivos que tiene Juventud Antoniana, claro, y por lo que es conocido principalmente. Los 44 partidos invictos, el primer equipo que juega en primera división, los 2 ascensos a la primera B Nacional, la final contra Chacarita, el 3 de mayo que mencionábamos recién, etc. No, eso no va a estar en el libro. Sino todas las historias un poco ocultas y los acontecimientos que hicieron a la fundación, a la génesis de Juventud Antoniana y a la formación institucional de lo que mucho no se conoce. Entonces hablamos de Alfonso Peralta, por ejemplo, el primer presidente de Juventud Antoniana y el que más tiempo estuvo en el cargo. Hay toda una columna dedicada a él y no solamente de su obra en Juventud Antoniana, sino en su obra como
un referente de la política local, un referente de la salteñidad. Es un señor, un ingeniero que realizó muchas obras públicas para la provincia de Salta y bueno, y tenía, como todos nosotros, su pasión depositada en Juventud Antoniana, o bueno, parte de su tiempo, como varios de nosotros lo hacemos. Por ejemplo, ¿no? Por mencionar un personaje. Por supuesto está el fraile Honorato Pistoia. Es difícil hablar de un libro y tratar de no spoilear cuando, claro, hay una historia de por medio y quizás es contar a grandes rasgos, pero a ver, como para tener en cuenta, entonces no pasa por lo futbolístico o lo más importante de Juventud en cuanto a lo deportivo, sino también por otra arista que no deja de ser importante o no es menos importante que el resto. Claro, exacto. Hay cosas, hay capítulos que hablan de deporte. Está la historia de alguien que ustedes lo conocen porque me han escuchado hablar mucho de quién puede ser. No sé, el primer ídolo popular. El Negro del Agua. El Negro del Agua. Está la historia del Negro del Agua, es una historia muy futbolera. Entonces, Valentino iba a decir. Hemos hablado mucho acá en el programa del Negro del Agua, sí. y bueno, se reivindica también en este libro la historia de él, pero también hay historias, como bien decías, Guille, de fuera de lo futbolístico, porque está la historia, por ejemplo, de Sara Lona, que creo que sí la hemos mencionado acá, que es una persona que muy importante para la historia de Salta por su función social, pero más allá de eso fue parte de una comisión directiva de la primera comisión de damas antonianas o de mujeres antonianas que hubo en Juventud. Entonces hay un vínculo también con ella, y esa historia no habla de fútbol. Claro. La historia de Alfonso Peralta, si bien habla de sus logros deportivos, también habla, como decía Fernando, de toda la obra que él dejó para Salta, porque fue una de las personas que en aquellas décadas era uno de los principales impulsores del crecimiento para Salta, ¿no? desde el aspecto de infraestructura. Entonces, la historia de Honorato Pistoia habla de fútbol y también habla de la parte social de él, de su trabajo social, porque Honorato Pistoia fue muy importante desde su lugar. Pero está también la historia del Antoniano de Lebrija, este equipo de España que tiene los mismos orígenes, y también habla algo de fútbol porque es un club de fútbol. Sí. Mati Panza, que lo conocen ustedes y que creo que Guillermo tiene ahí una muy buena relación. Mati Panza habla de la relación entre Juventud y Roma, este vínculo que hay. Bueno, hoy él hizo un video hablando de eso. Entonces hay capítulos. Está la historia de la camiseta escrita por Raúl Ciares. Mirá, está bueno. Entonces también hay y bueno, y un eje principal que hay, que Fernando siempre lo remarca, es el vínculo entre Juventud y los franciscanos. Ese vínculo que es desde nacimiento y que se mantuvo por muchos años y que ahora se está recuperando porque se había perdido, y en estos últimos años se está recuperando, así que se está revalorizando y por eso también en la presentación hacemos ahí. Y bueno, si quieres contar vos lo que es el prólogo, ¿no? Gracias a esto, ¿no?, de revalorizar y de vincular la historia franciscana con la de Juventud Antoniana en el libro, porque bueno, están vinculadas de su génesis, por supuesto. Concurrimos al guardián del convento San Francisco, el fray César Sosa, quien redacta el prólogo del libro. Pero bueno, ¿quién fue el que nos dio el ingreso a la iglesia para poder hacer la presentación ahí? Claro. El fray César Sosa ocupa ¿Se sigue utilizando en la actualidad? O sea... Sí. De hecho, el rótulo de fray... Sí, exacto. Está bueno. Firma así. De hecho, el cargo que está ocupando César ahora es el que en su momento tenía el fray Honorato Pistoia. Claro. Y guardián del convento San Francisco. Guardián del convento San Francisco. Y en antiguos estatutos, bueno, en antiguas formas de organizarse que tuvo Juventud Antoniana, esa figura también hacía de padre director del Centro Juventud Antoniana. Claro. Entonces, hoy ya no le toca por jurídicamente como está organizado el club, pero César hubiera sido el padre director en otras épocas, así como lo fue Fray Honorato Pistoia, entre tantos otros que están mencionados ahí. En esto de revalorizar, el club hizo algo muy interesante, que hizo una misa en el día del aniversario de Juventud, en la cancha de Juventud, y esa misa la dio Fray César. Claro. Para una cuestión personal, para una cuestión de club también, para una cuestión arraigada al mundo Juventud, ¿qué tan necesario era que
hay un libro de la historia antoniana redactada por hinchas? Qué buena pregunta. Bueno, ayer estuvimos en otro medio de comunicación y me quedó sonando algo que dijo la persona que conducía. Algo así como todo el mundo anunciaba su libro, que ya venía su libro, que ya sacaba su libro, que el libro de juventud, y nadie lo hacía. Y bueno, y él estaba contento porque por fin estaba y lo estaba palpando, ¿no? Claro. Ya estaba escrito el libro en juventud. Yo creo que es importante por eso, porque bueno, se pudo tomar la iniciativa, se desarrolló y bueno, y acá está presente, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo soy un fanático de la historia, me gusta muchísimo la historia, pero para mí la historia es una herramienta, ¿no? Que nos permite reconstruir un montón de cosas, desmitificar un montón de consignas, lemas, frases que forman parte del sentido común cotidiano, pero es un sentido común armado, ¿no es cierto? Consolidado generalmente por el poder Claro. fáctico de la sociedad. Y muchas veces eso nos lleva a algunos mitos. Entonces, para mí, la historia es como una herramienta importantísima para desmitificar, para reconocer el pasado, hacer el ejercicio de la memoria tan necesario y poder llevar los buenos ejemplos del pasado al presente, traerlos al presente. Entonces, es muy importante que podamos tener un libro de historia de Juventud Antoniana, con todo lo que significa para un club de fútbol. Claro. Estar rodeado de mitos a favor o en contra, como por ejemplo, no sé, cuestiones como que hubo un solo club que jugó en primera. Claro. Que sabemos que no es. Sí. Le estamos quitando mérito a otros dos clubes. Sí. Sí, sí. O eso por un lado. O bueno, o cuestiones ya más internas, institucionales, como cómo se fueron dando ciertos procesos de comisiones directivas, institucionales. Vi un capítulo interesante que tiene que ver con respecto a una de las elecciones en Juventud. Internamente, ¿qué es lo que pasó? También te cuenta eso. Hay una investigación por parte de ustedes, Sí. del contexto, de cómo se Hay dio. una investigación, una vivencia en primera persona, en este caso. Ah, bien, bien. Exacto. Hay un capítulo que habla de todas las elecciones que hubo en Juventud Antoniana, que fueron pocas encima. Claro. O sea, así hace el reconto. Y en el medio, bueno, se va mechando con cómo estaban conformados los sistemas electorales nacionales. Un paralelismo. Un paralelismo. Entonces, bueno, a eso quería llegar, ¿no? También cómo ciertos procesos institucionales están arraigados fuertemente con las problemáticas locales, en un club que, tampoco lo vamos a negar, siempre estuvo mediado por intereses políticos, sí, o intereses privados. Y bueno, y eso fue repercutiendo en toma de decisiones institucionales, en conformación de comisiones directivas, y de alguna manera, si vos lo vas relacionando con la historia deportiva, con la estadística deportiva, vas descubriendo, ¿no es cierto?, por qué, por ejemplo, somos un club que estuvo estancado gran parte de su historia reciente en la tercera categoría del fútbol argentino, o cómo llegamos a un descenso, el único club que no había jugado en la cuarta categoría del fútbol argentino. Claro, no. Y bueno, entonces... Y también desde el estancamiento institucional y de infraestructura, ¿no? Porque Claro, no es solamente exacto. Deportivo esto. Una Claro. cosa te lleva a la otra. Exactamente, entonces tiene eso la historia, Sí. Es esa herramienta, a eso me refería, que bueno, releyéndola, analizándola, siendo críticos con la historia propia, podemos entender también estos procesos y por qué se dan ciertos resultados deportivos que bueno, están atados directamente a decisiones institucionales, y por qué a veces esas decisiones institucionales se toman de afuera y no desde el núcleo interno del Centro Juventud Antoniana. Pero bueno, tampoco me voy a meter en polémicas aquí, está todo en el libro, y el libro es eso, es un puntapié para leer la historia de Juventud, revalorizarla, retomarla y defenderla, que es bueno, una tarea que tenemos como hinchas. En ese punto sí creo que es difícil, porque uno casi siempre que hace libros de historia o quiere sacar la chapa de un club, es muy común o muy normal
poner enfrente los títulos, poner enfrente partidos, logros deportivos, ascensos, campeonatos, pero no siento que no se lo ha trabajado a esto que ustedes están haciendo, que yo lo quiero denominar, no sé si está bien o está mal, identidad histórica y cultural. Algo que muy pocos, he leído libros de historias de Boca y muy pocas veces se toca esa fama, popularidad, el por qué, el por esta cuestión, sectores de pobreza, pero no mucho se trabaja con esta identificación que estoy escuchando, porque ahí uno siente que es un laburo del hincha, en moverse en estas cuestiones, en elecciones, en por qué el estancamiento, una historia que cruza el viejo continente, semejante charco hay que cruzar, conectar con un periodista. ¿Cómo se hace todo ese laburo? Porque ustedes lo cuentan con tanta tranquilidad, con tanta normalidad. Les pregunté antes de comenzar, ¿cuánto les llevó el laburo? Y 3 meses. Digo, 3 meses para hacer un libro. Esto es como una tesis, básicamente, con investigación. Claro. Tenés que entregar evidencia, tenés que tener la redacción y tantas otras cuestiones. No sé si focalizaron en algún momento esa sección de identidad cultural e histórica que creo que el hincha ahora más lo va a tener presente, más lo va a conocer y más lo va a sacar a pecho, obvio. Sí, perdón, Mati. Sí, está puesto el foco sobre eso. Es un libro de historia de los franciscanos, de historia de Salta y de historia de Juventud Antoniana. No pretende ser un libro de partidos y de, a ver, lo voy a decir mal, de romantizar pelotudeces, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, que muchas veces hacemos los clubes. Me gusta porque esa frase me la dijo a mí muchas veces en privado, primera vez que la hice al aire, así que está bueno. Es el lugar, ¿viste? Es el lugar. Sí. Bueno, ya que lo mencionaste, hablábamos la vez pasada, soñando con el número 2, ya nos vamos adelantando. Queremos hacer Crónica Antoniana 2. Y decíamos... acá lo dijeron, ¿no? Sí. No en otro lado, acá. Y decíamos, o sea, si vamos a hablar de los 44 partidos invictos, por supuesto, un hito deportivo importantísimo. 3 equipos nacionales tienen récords similares y es un hito importantísimo, es un logro de un equipo salteño, un equipo del norte, grandes jugadores que pasaron por ese plantel, grandes partidos que hicimos en el marco de esos campeonatos, donde se juntó ese hito de ese récord de los 44 partidos invictos. Pero, y ahí está el valor crítico de la historia, ¿dónde llegó Juventud con esos 44 partidos invictos? A ningún lado, salimos campeón de un torneo del interior y no ascendimos a ningún lado, no clasificamos a ningún lado. Claro. ¿Por qué? Porque ese de gran torneo que iba juntando liga, terminaba en un repechaje contra equipos de Buenos Aires, que ahí fue donde nos quedamos atrasados, que venían con otra competitividad y demás. Entonces ahí está el valor crítico de la historia. O sea, tuvimos este hito deportivo. ¿Y por qué no continuó? ¿Y por qué no se pudo sostener? Y bueno, y no por eso, porque llegaste súper desgastado, porque sos un equipo del interior que tiene... Claro. Viajes larguísimos también. Otros esfuerzos, viajes larguísimos, otros presupuestos, un torneo mucho más largo, un montón de otras instancias, y llegás a jugar contra un equipo que viaja máximo 50 kilómetros para disputar un partido de visitante, sin quitarle el mérito, ¿no? Por supuesto, pero que viene con otras cargas y demás, te elimina en las semifinales, y bueno, y nosotros no... Bueno, en esto de la crítica esta, lo mismo del Nacional 71, que Juventud es el primer salteño. Ahora, ¿por qué recién, después de 70 años de historia futbolística en Argentina, recién el interior puede llegar a tener participación a nivel regional y nacional? Sí, puede que sea más una crítica al sistema. Al sistema, sí, claro. Sí. Después hay también críticas internas, como decía Fernando, que es la parte esta electoral, la parte del estancamiento. Pero bueno, está bueno esto de la parte crítica. Ojo y en lo que... sí. Perdón, Mati, te interrumpo ahí porque, a ver, la historia es una sola. Sí. Pero también cuando la contás hay un lugar al que le gusta, o al que se entera, o al que la ve, y hay otro lugar que por intereses, porque se siente tocado, por lo que sea, quizás tenga otra campana. ¿Saben o son conscientes también de que puede traer polémica cierta parte o cierto capítulo de cómo lo cuentan? Sí. Yo te contestaría con una frase de una calcomanía acá que estoy viendo de un poeta. Qué lindo. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Claro. También, ¿no? Uh-huh. La historia no son blancos y negros para nada, pero bueno, sí hay lugares con valores donde pararse y lugares donde no.
O bueno, la vieja frase esta de vencedores vencidos, Claro. dicha por Rosas en el marco de la Guerra Civil Argentina y retomada por un dictador en el golpe de Estado del 55, no es una forma de edulcorar la historia, como les decía recién, que no comparto, sino todo lo contrario. Es retomar esas enseñanzas críticas que deja la historia para desmitificar y pararse desde un lugar donde romper con el sentido común central que muchas veces está dirigido por el poder fáctico. Creo que lo complejicé un poco. No, pero se entiende entendió bastante perfecto. porque, a ver, Es lo principal, aparte, porque bueno, yo me voy a adelantar un montón seguro con la pregunta. ¿Qué gana el hincha con el libro? Por ahí puede ganar prestigio, puede ganar cultura propia, puede sacar pecho de que hay gente que cuenta lo que, como decís vos. y hasta contar cambiarle la historia que- visión por el tal hecho cual. de que vos pensás en una persona, o Ujú. tenías un prejuicio, un pensamiento por lo que viviste, y viene alguien y te muestra otra cosa y decís, che, evidentemente, No es la persona que yo creía que era. claro, o hago mal en recordarlo por tal cosa cuando hizo tal otra, Ujú. o Para un esto lado y de la para el otro, romantización. ¿no? Claro, Sí, obvio, totalmente. Sí, y yo creo que la importancia del libro es, que lo hablaba con Fernando el otro día, hoy se viraliza todo por redes sociales. Sí. Y capaz que a través de la red social vos podés llegar a 10.000, 20.000, 30.000 personas. Y con el libro capaz que llegás a 200, 300 personas. Pero creo que esa llegada es mucho más profunda que la red social. La red social es algo efímero. Claro. El libro queda, creo que para toda la historia, va a quedar un libro que ya Fernando lo presentó porque es parte del proceso de ¿cómo es que decías? Cuando lo llevaste a la biblioteca. Ah, sí, el proceso del registro proceso del libro. registro del libro ya queda en la biblioteca. En el archivo de la En el archivo de la biblioteca. biblioteca. Sí, sí. Va a quedar uno en el archivo del San Francisco. Entonces, yo creo que el libro tiene esa importancia, ¿no? Hoy que se habla todo de redes sociales, pero es todo muy efímero. El libro va a quedar como un documento histórico. Más allá de a cuántas personas lleguen, yo creo que va a ser algo importante y es una herramienta para los hinchas, para saber también dónde pararse, de dónde venimos, a dónde queremos llegar. Esta frase de a dónde venimos, a dónde queremos llegar, creo que por ahí parece muy común, pero para mí es muy importante, ¿no? Decir, che, mirá dónde estuvimos, mirá por qué pasamos y dónde estamos ahora y Sí. cuál es nuestro objetivo. Porque no es el mismo el objetivo de un club que jugó toda su vida en la liga que de un club que tiene los premios que tiene Juventud, Claro, y que claro. a pesar de que los últimos años fueron bastante complicados, la grandeza de Juventud, ¿qué implica, no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene que tener la institución? Y no solamente hablando de lo deportivo, ¿no? Yo algo que he nombrado acá en algún momento es Juventud tiene una deuda histórica que es la infraestructura. Claro. Es una deuda que tenemos muy grande, todo Juventud Antoniana, no una comisión directiva. Todo Juventud Antoniana tiene esa deuda histórica, entonces creo que también pasa un poco por eso, ¿no? Por saber hasta dónde tenemos que llegar y cuáles son los objetivos de la institución. Yo quería ampliar un poquito en lo que decían de dejar un registro o una copia en un archivo, porque me toca a mí ser categoría 2000, empezar a ejercer hace un par de años, hoy 2026, 26 años después que nazca, ir al archivo y ver diarios del 76. Por ejemplo, fui a leer prólogos o resúmenes de encuentros entre Central Norte y Colón, porque pintó, porque jugaron, quería ver el historial. Y yo calculo que ustedes esperan que nosotros, los periodistas, los que son, no sé, los que les gusta la historia, los que son apasionados por ir a los libros o directamente por dejar una huella también que se pueda retransmitir esto generación tras generación. Yo eso me dio una locura de ir y agarrar un diario del 76 con una redacción rara, con una Sí. forma literaria de expresarse Espectacular cómo se distinta. escribían. Sí, Y sí. que me gustó la verdad. Y digo, listo, este laburo queda como para que ya mi nieto, si es que yo voy a tener un hijo y ahí mi hijo me da un hijo, mi nieto pueda ir y tener ese libro que yo sí estuve presente el día que lo presentaron, porque pasó esto, porque pasó otro. Calculo que es también generacional este laburo Sí. y que también marque un antes y un después para la forma de trabajar con los historiadores acá en Salta, creo, porque no muchas veces se enfoca, quiero creer, en una cuestión general para el club, sino tal vez un poco más egoísta, de poner antes el nombre. Yo trabajé, investigué hasta esta parte,
esta otra parte no te la cuento. No, en este libro se va a contar lo que yo veo porque es mi forma de interpretar, y acá la historia, como lo dice Guille, que totalmente coincido, la historia es una sola y creo que ese es el laburo primordial. Y acá Fernando, que es el ideólogo del libro, le abrió el juego y somos 8 escritores. Y era la libertad de decir qué quieren escribir. Claro. Está, por ejemplo, María Quispe, que hace una columna espectacular hablando de las mujeres antonianas, con historias muy interesantes. Y más allá de lo de María, yo creo que en casi todas estas historias no se las encuentra en internet. Claro, exacto. Entonces va mucho más allá, sí, tal cual. Entonces está bueno decir, che, mirá, cosas que hemos investigado con Fernando hace muchos años, hay muchas cuestiones que no están en internet. Que si no vas, como hiciste vos, al archivo, que está buenísimo que la gente joven se comprometa con eso, porque nos cuesta encontrar a alguien que se sume a la investigación. Es muy difícil, sobre todo a chicos de menos de 30 años. Sí, es muy difícil motivarlo a eso. Esto está buenísimo que vos estés motivado por ese lado. Y en la previa de cada partido decir, che, mirá, me interesa saber qué pasó tal día, tal partido. Claro, obvio. Está muy bueno, la verdad. Y hay muchísimo material en la biblioteca, en el archivo histórico, todavía por investigar, todavía por saber. Así como los chicos de Gimnasia pudieron descubrir que la cancha de Gimnasia es la cancha más antigua del país, así como yo pude descubrir que Juventud tiene la primera hinchada del norte argentino, sí. Y así como el Central Norte tendrá sus logros también, y su investigación, sus que van más allá de jugué tantos torneos nacionales, jugué tantos años en Nacional B, tuve los 44 partidos, tengo tantos ascensos. Bueno, la historia es mucho más profunda que eso, y bueno, es lo que buscamos dejar abriendo el juego como lo hizo Fernando, y desde la investigación y desde muchísimos años. Vos decías, en 3 meses lograron hacer un libro. No, en realidad esto es un laburo de muchos años. 18 años que hago investigación histórica de juventud. Tengo 41. O sea, más la mitad de mi vida que hago investigación. Empecé de una forma muy amateur, de una forma muy sencilla, pero bueno, fui cada vez ampliando más, y Fernando lo mismo. Él empezó como un hincha que tuvo curiosidad por un tema y empezó cada vez a hacerlo más amplio y a investigar más. Entonces, esa investigación de 20 años se plasmó en 3 meses, pero es una investigación de 20 años. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí está el hijo. Sí, totalmente. Entonces, para uno creo que es algo que... yo, por ejemplo, a alguien que vos conocés, que le voy a mandar la invitación hoy, es a mi tío Andrés, profesor, periodista, que él fue cuando yo llegué a Salta, porque no vivía en Salta antes. Él trabajaba en el diario El Tribuno, claro. Y me hizo entrar por primera vez a una redacción de un diario, me mostró cómo era, me buscó la tapa del diario del día que yo nací, y había sido justo un triunfo de Juventud 7-1 ante San Antonio. Imagínate si eso no es una motivación y es una semillita que me pusieron ahí y germinó en esta locura. Y germinó y termina en esto. Entonces creo que a cada persona su propia historia lo va llevando y lo va motivando en este caso a nosotros, a la historia de Juventud, ¿no? Quiero resaltar, es la última en la que interrumpo, tranqui. Que lo escucho a ustedes y veo que lo hacen cuando me toca hablar con los chicos del departamento de historia de Gimnasia, con el Mono Vallejo, con Facu Sinatra, con Gordillo, parte del departamento de Central, cómo rescatar y resaltar cada vez más la identidad salteña. Que lo escucho, ustedes lo hacen, hablé con los de Gimnasia también, con el Central también, qué tan importante es también eso, ¿no? Que los libros de historia no solamente cuenten de fútbol, cuenten cosas que no muchos saben, pero con la identidad salteña también presente, que lo escuchaba ambos, y eso es súper importante. Creo que pocos, como te digo, pocos lo hacen, y con tan pocos libros de historia que hay del club, es bueno tener también la identidad salteña puesta. Bueno, te podría responder con el último capítulo del libro. Listo, ya me retruca, no te pregunto más. Lo vamos spoileando también, ¿no? Para que toda la gente esté presente adquiriendo sus crónicas antonianas el viernes. El último libro termina con un capítulo sobre la identidad antoniana, pero que se analiza desde 3 conceptos de la identidad. La identidad es un concepto construido de distintas áreas, ¿no? De distintas ciencias, la filosofía, la sociología. Pero bueno, hay 3 conceptos que hacen a la identidad. Primero la diferencia, después la referencia y por último la
alteridad. Ujú. Y cuando hablamos de alteridad, hablamos de cómo uno se construye en favor del otro. O sea, en diferencia, por supuesto, en oposición al Sí, otro, ¿no? tal Claro. cual. Uno es santo, el otro es cuervo, por ejemplo. Pero en la alteridad, cómo uno se construye en vínculo con el otro, con la oposición. Y bueno, y acá hacemos un pequeño resumen de cómo con Gimnasia y Tiro, Central Norte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, hemos compartido jugadores, por ejemplo, ídolos, Claro. no cualquier jugador, ídolos, qué sé yo, Mariano Maino, por ejemplo, ¿no? Por traer algún ejemplo más o menos reciente. Pero compartimos algo más profundo, que son los problemas y las derrotas deportivas, si se quiere. Claro. Que en eso nos identificamos mucho más con el hincha de Central Norte, con el hincha de Gimnasia y Tiro, que con otro equipo, ¿no? Claro, los otros lamentablemente Porque si agarrás el recorrido, cuántas victorias tenemos al lado de las derrotas. Pero bueno, también son, ¿no es cierto?, lo que hace a los clubes y a la pasión por el club. Y bueno, entonces tomo esto, lo que vos me decís, cómo construir de la identidad salteña, que me parece excelente. El trabajo de los chicos de Gimnasia y Tiro, la verdad que lo valoro un montón. Hace poco Facundo Sinatra publicó la columna del primer partido que se jugó en Salta, estuvo muy buena. Y bueno, y lo explico desde ese lugar, ¿no? Desde la alteridad, cómo esa identidad nos vincula con la oposición, con los rivales, y que el fútbol se trata más que nada de eso, ¿no? De la rivalidad como una construcción social, como un factor social de relevancia, y no como una enemistad. El enemigo es el que invade, no el vecino, Claro. no con quien compartimos. Así que sí, me parece muy valoroso eso que mencionaste sobre la identidad, y espero que Crónicas Antonianas pueda sumar a la conformación de esa identidad salteña, que entre otros elementos sí tiene su identidad en el albo, su identidad en el cuervo y su identidad en lo antoniano. Ahora, dice el meme aprobado por Chayanne. ¿Esto necesitó de una revisión de gente que diga, che, esto está bien, esto quizás se puede modificar o cuestiones así? Desde el concepto del material, o sea, desde la parte ortográfica únicamente. Después era, creo que era libre, que cada uno puede escribir. Lo hemos por ahí, bueno, Fernando sí tuvo ahí un capítulo que tuvo que hablar con su hermano un poco. Bueno. Pero después no, pero son cuestiones opinables, pero no hubo una revisión de... Puntillismo más que otra cosa. Sí, no, y lo hemos puesto a disposición de todos. O sea, todos hemos leído nuestros textos entre nosotros y hemos opinado bueno, si estaba bien, si iba bien, si cambiábamos alguna línea, algún contenido. Sí, pero el contenido en general creo que no... Sí. Había mucha libertad, como tiene que ser. Claro. Rápidamente, acá me preguntan el precio antes que nada. Bueno. Un amigo. Claro. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? Aprovechamos también para contar un poquito de todo eso. Bueno, viernes 6 de marzo, ahora pasado mañana, a las 18 horas en el Convento San Francisco vamos a hacer la presentación de Crónicas Antonianas en conjunto con la Iglesia San Francisco. Bueno, ahí vamos a estar todos los escritores, salvo 2 de ellos que están en el continente europeo ahora, que mandan sus videos de todas maneras, van a hacer su presentación a través de video. Ellos son Mati Panza y Pablo Caballero. Y bueno, el resto estaremos ahí presentes, hablaremos de cómo personalmente nos vinculamos con el libro, cómo participamos, y ahí al finalizar vamos a hacer una mesa de ventas, y ahí pueden adquirir el libro. El libro va a tener un precio de lanzamiento de 22.000 pesos. Barato. Está bueno. Está barato. Yo compro el libro Sí. y la verdad que es un precio muy accesible. Esa Para fue un libro de historia. Creo que más discutimos del precio. precio, con Fernando, Para si un estaba libro de bien, historia, claro. para un libro de historia, la verdad que Sí. al que le gusta Bueno. comprar libros de historia de fútbol, Este muy es el accesible. precio de lanzamiento, después va a estar 26. 26. 26, o sea que el que lo adquiera hasta el viernes va a estar 22. Sí va a haber un descuento para los socios, Bien. pero el precio final va a ser 26. Así que bueno, el que pueda ir el viernes, de paso se lleva el libro con este precio, con descuento, un precio de lanzamiento que, bueno, mucho esfuerzo, ¿no? Para poder llegar. Claro. Hay una inversión muy importante de parte de Fernando para
poder sacarlo y la idea, acá no hay una idea lucrativa, es simplemente poder recuperar los gastos que se tuvieron y a partir de eso que quede, ¿no? el libro como nuestros, creo que un sueño que no lo hablamos, pero seguramente los tenemos los dos, es que en algún colegio, sobre todo en el colegio de San Francisco, claro, se lo lea, obvio, que sea material de consulta de los alumnos y de, claro, y de los profesores, ¿no? Creo que sería eso sería algo muy, muy importante. Adoctrinamiento, ¿no? Le llamo yo. Y me encanta. Yo acá no sé si los pongo en polémica a ellos, pero también no sé si estoy spoileando. Porque yo estoy seguro que hay algún capítulo que uno dijo, este está mejor que todos los que están escritos. Yo sé que vos tenés tu favorito de libro, no sé si será el tuyo. No, yo creo que difícil. Vos también. O es difícil de elegirlo. A mí me gusta mucho, pero mucho, el capítulo de las mujeres antonianas que escribió María. Sí, está bueno. Porque hay perlitas muy interesantes ahí Buenísimo. para hablar, como por ejemplo la historia de la diputada antoniana. Ah, Mirá. bien. Está bueno. Bueno, no contemos más, No, no contemos no, más. no, claro, hasta ahí hasta ahí nomás, hasta no ahí quiero llega, saber hasta ahí más, llega. porque no quiero leer el libro. Ah, esto ya me lo dijo Mati en vivo. No quiero saber Y más. bueno, si Salvo, vos, que, Fernando, no sé. salvo que le inviten a María a hablar aquí, o sea, que ocupe tu columna de historia. Claro, podría ser la columna Sí, de ¿te María. imaginas? tranquilamente. Buenísimo. Sí, sí. Pero está Muy linda. bueno. Como título está bueno. Está genial. Y bueno, no, Fernando, no sé cuál es tu capítulo preferido, pero Ay, está re difícil. no vas a elegir No uno hace tuyo. falta. Que no sea de los tuyos. No hay problema. Obviamente, yo sé Pero que te puede gusta ser más. el Hay de él. uno que hay medio Pero- morboso que yo creo Pero puede que ser el de él, no tiene ningún No, problema. si es quizás el que de- los de ellos, lo de él, porque si no es obvio, él escribió lo que a él le gusta. Eh, bueno, no, el de Mati Panza me gusta. La redacción, el enfoque y hace un vínculo entre la cultura romana y la cultura antoniana y juventud antoniana, Está muy que está bastante Hay muchas interesante. similitudes. Porque por eso va a sorprender. digo. Hay elementos, bien. que están, bueno, que están buenos, son atractivos y bueno, Mati aparte tiene también una forma de redacción particular, así que ese me gustó, lo puedo rankear Está muy también. bueno. Sí. Bueno, la invitación está hecha para que la gente Sí. vaya, se Después que acerque. ustedes El lo viernes. lean, queremos saber la devolución. Yo soy muy Obviamente, crítico, Obviamente. Pero así tiene que ser. Tal cual. No, ver sí, si así tiene que ser, así Porque aparte la idea lo es- vamos a necesitar. Es sacar la idea es algún día sacar el tomo 2 y desde la Es crítica impresionante se construye. porque van a hacer la presentación recién el viernes y ya están hablando. Ya quieren el Me parece Netflix, Claro, viste que Netflix estamos muy estrena. manija. Netflix va a tener Claro. una serie y al otro día te anuncia, sí, hay dos, hay temporadas. En el último capítulo te pone Claro. así. Son re manijas. Es que van a sí. decir, che, faltó esto, faltó lo otro, ¿no? Van a decir mucho eso. Sí, seguro. ¿Por qué no contar la historia de...? Hay personas importantes y hay situaciones muy importantes que no están en el libro, pero que queremos que se cuenten en un segundo tomo, pero con otro enfoque diferente. Ujú. ¿Sí? Porque, como le decía Fernando, los 44 partidos invictos. Bueno, pero ¿desde qué enfoque se lo voy a contar? No desde jugamos tantos partidos, ganamos tanto, empatamos tanto, perdimos invicto con tal persona, con tal equipo, jugamos tantas veces contra Central, contra Gimnasia, no. Salir de ese enfoque, ¿sí? La idea es hacer algo diferente como Muy como bueno, este libro. muy bueno. Claro. Sí. Para la historia de juventud, y esta ya la última de mi parte, ¿la historia te dice quién sos? Sí, Sí, totalmente. 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 Sos lo que viviste. En un club, en una persona, en todo. Sí. En un país. Yo soy yo y mis circunstancias, dice Tal Ortega y cual. Gasset. Claro. Sí, definitivamente la historia nos trasciende a nosotros como, no sé, como futboleros, por ejemplo, Sí. que somos los cuatro. No sé, cargamos historias, por ejemplo, del Mundial 86, que ninguno de los cuatro los vivió, pero no, nos trascendió, o sea, Claro. nos llegó, no sé, la ansiedad de ganar un Mundial viene de, nos trascendió de cosas que no vivimos, o como, bueno, la ansiedad de un ascenso también, de personas que tuvieron la posibilidad de estar en Chipoleti, y bueno, y eso va pasando y te va... Claro. Por eso también la historia no es estática. Tal cual. La Es historia interpretativa también. Claro, Demasiado. está en constante movimiento. O sea, Bueno, ya le pregunté qué gana el hincha de Juventud. Le pregunté qué gana de la cultura salteña y ahora quiero saber qué gana el club con Crónicas Antonianas. Memoria. Memoria, sí. Identidad, pasión y memoria. ¿Qué gana el club como institución? Bueno, primero que puede enorgullecerse, que tiene su libro de historia antoniano, hecho por antonianos, que no todos los clubes lo
lo tienen o lo pueden mostrar así, que tiene una historia viva, una historia presente, que tiene un departamento de historia que se mueve como tal, que ha hecho muchos trabajos a través de la participación también de los departamentos de historia de la AFA o el departamento de historia de cultura, que nos posicionamos aún más a nivel nacional con esa herramienta institucional como el departamento de historia. Y bueno, esto se suma como un elemento más para ese cúmulo cultural que tiene Juventud Antoniana. En el Estatuto de Juventud Antoniana están, en el artículo 2 o 3, están los objetivos como club. Y hay un objetivo un poco paralelo, secundario, que es la conformación y la promoción de una biblioteca hacia el interior del club. Está como uno de los objetivos centrales del club, imagino. Que lo tuvo Juventud de la Biblioteca cuando tenía la sede en San Francisco. Claro. Pero también hay uno importantísimo que es la promoción misma de la cultura y valores como el nacionalismo, entre otros, dentro de los objetivos centrales de Juventud Antoniana. Y bueno, acá estamos contribuyendo a uno de los objetivos institucionales y estatutarios de Juventud Antoniana. Eso es lo que gana el club. Bueno, yo quería preguntarle ahí porque yo no sabía si reivindicar era la pregunta, porque uno lo toma reivindicar tal vez desde algo negativo, o tal vez de algo que quedó olvidado y hay que volver a darle ese brillo, pero bueno, ya contestó creo que todo, desde un estatuto. ¿Qué tan importantes son los estatutos que uno tal vez lo toma en cuenta cuando tiene que hacer un tema de investigación para la tesis? El estatuto es la Constitución Nacional de los clubes. Club, claro. Exacto. Y qué tan importante es que no creo que está reivindicado tampoco un estatuto, como lo mencionás vos, como cuando me tocó leer los estatutos de Central, una locura lo que se plantea desde lo cultural también, porque eso también hay que resaltar. Sí. El de Gimnasia aún no lo pude leer, pero valoro mucho que me puedan contar esto, porque yo estoy seguro que se perdió mucho ese trabajo que ustedes están haciendo, que lo reivindiquen y que el antoniano sepa que está ganando. Hay gente que con el tiempo se da cuenta que una herramienta fundamental es el libro. A mí me tomó literalmente entrar a la universidad a darme cuenta de lo importante que es un libro, porque creo que si no me pasaba eso, no hacía ese clic. Y yo les puedo Entre asegurar... paréntesis, hijo de profesora de historia. Sí, no, bueno. Mi mamá se entera de esto. No es que mi mamá me lo relataba y era más fácil. Imagínate cuando se entera de que digo esto me mata en la casa. Que gana un diamante gigantesco el hincha antoniano y que lo disfrute, porque ya estoy ansioso también de leerlo, de hacer mis marquitas, porque también hago mis marquitas en los libros, que me parece importante, ¿no? Así que los felicito, porque se ve que hay un gran laburo y más que trabajo, hay pasión. Que eso es lo que hay que resaltar también, porque viste que uno quiere sacar cara, no, mira lo que hicimos, lo que investigamos, pero cuando hay amor de por medio ya trasciende cualquier frontera, creo, y comparación con otros. Y nos sacamos el termo para escribir el libro, me parece. Sí. Yo soy muy termo, ustedes lo saben. No le puedo creer. No. Eso me atrae más, creo. Ver ese lado. Ahora sí lo voy a leer. Ver ese El lado no termo de la... Ahora lo voy a leer con más razón. Y hasta de los dos, te diría, porque son antonianos de pura cepa. Pero termo hay que ser. Sí. Obviamente. En el día a día hay que ser termo. Después en algún momento se lo claro, puede, un poquito termo. Somos el único club que tiene un libro de historia. No, hay. No, están los libros de historia del profesor Cáceres. Claro, Fernando Cáceres escribió la historia de los tres. Familiar de Alejandro, de acá del Pulpo. Somos el único club junto con Pellegrini que tiene un libro de historia escrito por hinchas. Es verdad. Ahí está la chapa. Así. Ahí está la chapa. Es así. Bueno, Pellegrini es un club que tiene muchísima cultura. Sí, totalmente. Por el barrio, Es tremendo. Cuna de poetas, dicen que... Tal cual la famosa. De hecho, hay una plaqueta en una de las calles ahí en Villa Cristina, haciendo referencia y elogiando justamente a los poetas y a las personalidades. Cuna de poetas. Está buenísimo. Muchachos, muchísimas gracias y vamos a seguir dándole gracias manija a ustedes. seguramente Gracias a ustedes por el espacio. al libro y vamos a estar con la expectativa del crecimiento y obviamente que si hay un tomo 2 también a la expectativa de eso. Dale. Yo voy a empezar a venir a la mañana. ¿Vendré a la tarde? ¿Me invitarán de vuelta a pasear a la tarde o ya no vengo más a la tarde? ¿No te llegó por el fax la renovación del contrato con las nuevas condiciones? Y es porque algo estás haciendo mal. Mentira. Obvio que estás invitado para la tarde y queremos seguir teniéndote a la tarde, Obvio. así que Quiero el debate este año.
Así me pongo bien termo de vuelta. Es que lo queremos hacer para el año del mundial. El debate será con el libro o algo, tu versión libro, no sé. No, el debate tiene. Literaria. El debate lo que menos va a hacer es hablar del libro. Es que ahí vos va a ir prometiste- al vos debate, hay prometiste que el ser debate. termo. Vos prometiste el debate. Apoyo el debate. ¿Me puedo postular de moderador? ¿O no? Soy muy, No, soy muy parcial. Muy tendencioso. Muy parcial. No sé, ¿quién puede Que cada ser departamento moderador traiga acá, su no? Imaginá- equipo. Que cada departamento Facu traiga Sinatra, su vos no hables más. Dale, Matías. Gordillo, hace silencio. por favor. La hora entera como monólogo mío. Pero pongamos un moderador de cada Cada tiempo, ya está, ya Es está. amigo de Facundo, Fernando. Ah, está bueno, está bueno. Bien, está bien. Han compartido sí. radio. Está bueno. Sí, entre otros trabajos. Sí, siempre les remarco que importante que haya tenido que venir un outsider para hablar de la historia de Gimnasia. Y ahí el comentario termo. Ahí va la chica. Muchísimas No, gracias, saludos, muchachos. saludos a todo el- Y nos vemos pronto. Lo vamos a estar recibiendo y vamos a estar a la expectativa también de que. Nos vemos de que el vaya. viernes. Seguro, Señor. seguro. Sí, sí, Cuando sí, salgamos de acá, nos vamos para allá. Buenísimo.